si en esta legislatura el entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista no es posible, es por culpa del Partido Socialista. Yo quiero recordar que al inicio de esta legislatura Feijóo se presentó a una investidura, a una sesión de investidura, proponiendo un gobierno solitario del Partido Popular y proponiendo pactos de Estado con la segunda fuerza política de España, el Partido Socialista. Y fue Pedro Sánchez el que no lo quiso. Pedro Sánchez eso no lo quiso. Pedro Sánchez quiso el gobierno de quien había quedado en segunda posición con todos los que estaban en contra del PP. Yo no sé con quién cenaste anoche, pero lo ha clavado. Acabamos de oír un discurso automático. Cuando se negocian los fondos europeos, el Partido Popular va a Europa para que no le lleguen los recursos a España. Pero lo que uno no puede hacer es traicionarse. Y el Partido Socialista se ha traicionado a sí mismo y ha traicionado a todo su electorado. Nadie votó a Sánchez en las elecciones del 23 de julio para que hiciese lo que ha hecho, sobre todo porque antes de las elecciones prometió hacer todo lo contrario. No, porque Pedro Sánchez ha roto España. ¿Alguna vez me enseñaréis un trocito de la España rota? Porque claro, es que Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho que este país sea el que crece 4 veces más que el resto de Europa económica. Hay quien dijo que no gobernaré con Podemos y gobernó. Hay quien dijo nunca pactaré con Bildu, lo puedo decir 5 o 20 veces y pactó. Hay quien dijo nunca habrá amnistía y la hubo. No, eso es hacer de la mentira una profesión. Y esa es la situación del presidente del gobierno de España en estos momentos. Pachi. Yo tengo que decir, para abrir fuego, Pachi, que si en esta legislatura el entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista no es posible, es por culpa del Partido Socialista. Quiero decir que el grado de originales. Hay que ser Miguel. Lo digo para empezar, para no defraudar. El grado de entendimiento que hemos podido alcanzar es el que ha querido el Partido Socialista en el arranque de esta legislatura. Yo quiero recordar que al inicio de esta legislatura Feijóo se presentó a una investidura, a una sesión de investidura, proponiendo un gobierno solitario del Partido Popular y proponiendo pactos de Estado con la segunda fuerza política de España, el Partido Socialista. Y fue Pedro Sánchez el que no lo quiso. Pedro Sánchez eso no lo quiso. Pedro Sánchez quiso el gobierno de quien había quedado en segunda posición con todos los que estaban en contra del PP. En esa investidura recordamos todos los españoles aquello del muro, de levantar un muro donde solo cabían todos los que estaban contra el Partido Popular. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Fue Sánchez quien decidió excluir al Partido Popular de la gobernabilidad de España, entendiendo que la gobernabilidad de España dependía de una presunta mayoría progresista que parece ser que un año después se ha esfumado porque no existe. Hubo un tiempo donde Partido Popular y Partido Socialista éramos capaces de hablar sobre los temas verdaderamente claves, trascendentales para nuestro país. Y de esos acuerdos llegaban los pactos de Estado. Lamentablemente el Partido Socialista ha roto todos los consensos posibles como uno de los partidos que forman parte de la gobernabilidad de España. Rompió un consenso esencial, que España es una nación. Lo recuerda bien Pachi López, porque esto fue objeto de debate que él protagonizó con el propio Pedro Sánchez, y rompió otra cuestión clave, que es que tanto Partido Popular y Partido Socialista teníamos claro la defensa de la independencia judicial. Y eso hoy, lamentablemente, no lo comparte el Partido Socialista, que ha asumido tesis de la extrema izquierda y tesis del independentismo, y hoy es frecuente, es habitual, escuchar a líderes del Partido Socialista hablar de lawfare, es decir, que hay jueces que hacen política en los juzgados. Ese discurso era solo propio de la extrema izquierda y era propio también de los partidos independentistas. Hoy ese discurso lo pronuncia el ministro de Justicia. Y eso es tremendamente grave en nuestro país. El Partido Socialista se ha mimetizado a sus socios. Hoy maneja un discurso rupturista y por eso, como primer avance, creo que es muy difícil que a día de hoy y en esta legislatura pueda haber
acuerdos esenciales entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Estamos muy lejos, pero sobre todo porque el Partido Socialista se ha ido. Hoy el Partido Socialista ya no es un partido constitucionalista, ha desertado de la defensa a ultranza de la Constitución, y eso es algo que nos separa profundamente. Buenas tardes, y que es un placer estar aquí y estar con tanta gente. Yo no sé con quién cenaste anoche, pero lo ha clavado. Acabamos de oír un discurso automático. Un lema tras otro, que lleva repitiendo 8 meses. 8 meses de ruedas de prensa diciendo exactamente lo mismo. Mira, la política es otra cosa también. No es solo el ir contra el contrario por todo, para todo y de todo. La política no te condena a entenderse, pero te obliga a dialogar. Una herramienta fundamental de la política es el diálogo. Es el entendimiento, es el buscar acuerdos con otros, con los que piensan distinto a ti. ¿Qué ha pasado en este país? Que los entendimientos solo se han producido cuando el Partido Socialista está en la oposición. Solo. Y si quieres hacemos el repaso del pacto antiterrorista, del pacto por la justicia, del pacto en política exterior, solo cuando el Partido Socialista está en la oposición. Cuando el Partido Popular está en la oposición, ni agua al gobierno. Acabamos de ver el discurso automático. Yo creía que iba a empezar con algo más suave, pero no, ha ido ya a saco, muy suyo. Veréis, la oposición, yo no estoy para darte consejos, pero una buena oposición tiene 3 asientos. Uno es la crítica al gobierno, eso tú lo bordas. Otro es el tener una alternativa, cosa que estamos esperando. Y lo tercero es ser capaces de definir espacios para el entendimiento. En esas cosas que llamamos asuntos de Estado. La política exterior. Lo fue la política antiterrorista. La justicia podría ser. Aquello que son los basamentos del propio sistema democrático. Del propio país que hemos construido. Los pactos entre diferentes han construido lo mejor de este país. Y sin embargo, cada vez que estáis en la oposición, dinamitáis la posibilidad del entendimiento. Y luego me darás, si hay tiempo, pongo ejemplos. En política exterior, cuando se negocian los fondos europeos, el Partido Popular va a Europa para que no le lleguen los recursos a España. Claro, cuando estamos hablando de políticas en Europa que benefician a España, no, van allí a castigar al gobierno de Pedro Sánchez. Oiga, que esto es otra cosa. Esto va de defender el país, no de la obsesión que tenéis con Pedro Sánchez. Es hacer política con visión de país, con sentido de Estado, cosa que habéis perdido. Bueno, que perdéis cada vez que estáis en la oposición. Y luego, si quieres, pondré algunos ejemplos todavía más personales. Después iremos a los ejemplos, pero también, ¿cómo vives esa relación con los votantes? Yo creo que el ciudadano lo que penaliza es la falta de coherencia y la mentira. Y en eso, Pachi, tenéis el máster. Ahora te pongo unos ejemplos, si quieres. El de la mentira. Ahora te pongo unos ejemplos. Y por lo tanto, eso es lo que la gente penaliza, Pachi. Y está muy bien esto de entenderse con todo el mundo, pero lo que uno no puede hacer es traicionarse. Y el Partido Socialista se ha traicionado a sí mismo y ha traicionado a todo su electorado. Nadie votó a Sánchez en las elecciones del 23 de julio para que hiciese lo que ha hecho, sobre todo porque antes de las elecciones prometió hacer todo lo contrario. Yo a veces oigo vuestro discurso y tengo la sensación de que os estáis preparando para ir a la oposición, porque ya lo notáis cerca, y por lo tanto el discurso del PSOE hoy por hoy es el de la oposición a la oposición. Y comprenderás que en una sociedad democrática la oposición le hace oposición al gobierno, controla la labor del gobierno, y si somos capaces de llegar a acuerdos, mejor que mejor. Pero aquí en España no hay una oposición destructiva por parte del PP. Te voy a dar un dato que quizás no conozcas, pero es real. Mira, de las 25 leyes que se han aprobado en esta legislatura, 25, el PP ha votado en contra solo a 10. Solo a 10. Esa es la oposición del no. No es no. No. El no es no era vuestro. El no es no es vuestro. El año y medio de legislatura hemos votado a favor 9 de las leyes que ha presentado el Partido Socialista. Eso sí, no contéis con nosotros para vuestros disparates.
No contéis con nosotros para atacar a los jueces, para tratar de acallar los medios de comunicación, controlar las redes sociales, para que el fiscal general del Estado haga de las suyas, para aprobar una ley Begoña, que es una especie de amnistía preventiva frente a los posibles delitos de la familia Sánchez. No contéis con nosotros para eso. Yo me siento tremendamente orgulloso de liderar el Grupo Parlamentario Popular, el grupo que, a pesar de ganar las elecciones, lideramos la oposición en España y construimos una alternativa distinta a lo que vosotros representáis en estos momentos. Vosotros os presentasteis a las elecciones con la idea del muro, que es pactaremos con todo el que haga falta con tal de que no gobierne el Partido Popular. Y ahora habéis descubierto que esa presunta mayoría progresista de la que hablabais no existía. Habéis descubierto que estáis gobernando con una serie de partidos tremendamente contradictorios y que vuestro electorado os lo tendrá en cuenta. Yo puedo entender que haya gente que ve ciertos espectáculos, ya los califico de espectáculos, en el Congreso de los Diputados o en algunos otros sitios, en el que sale el gallinero que a veces montamos, porque se exporta mucho más eso que las leyes que aprobamos, que tienen mucho que ver con el bienestar de la gente. Se exporta y se vende mucho más el conflicto permanente, y que pueda entender, y entiendo, que eso la gente lo pueda ver como un problema. Pero es que la política es la solución. Es decir, ya le puede gustar más o menos, pero no hemos inventado otra cosa los humanos que no sea la política para cambiar las cosas. No lo hay. La política es lo único que permite para transformar realidades que son injustas. Escribir en el boletín oficial es lo que te permite cambiar las cosas. Por lo tanto, si es problema, la política no es problema. La mala política es problema. Los malos políticos son o somos problema. Para algunos yo seré seguramente uno de los peores políticos. Para otros no, afortunadamente. Quiero decir, la buena política siempre es respuesta, siempre es solución, siempre es propuesta, siempre es lo que permite mejorar la vida de la gente. Por eso ya solo plantearlo así como problema o solución, la política siempre es solución, siempre, porque no hay otra cosa. Desde luego. Porque la política nacional parece más bronca, parece que quizás porque la vida política está completamente al aire, parece un reality en determinado. Bueno, yo creo que si uno acude a las comunidades autónomas, son las que gestionan los servicios públicos fundamentales que inciden en la vida de las personas, la sanidad, la política social, la educación, y desde luego ahí hay auténtico servicio público. Y la política nacional, especialmente desde los últimos años, desde el año 18 y hasta hoy, se ha convertido en un campo de batalla, o la han convertido en un campo de batalla. Yo en este sentido tengo que decir que el falso dilema de política o antipolítica es una falsa dicotomía. Frente a la política mala, buena política. Y la antipolítica es lo peor que se puede generar en estos momentos. No hay soluciones fuera de la política. Habrá que hacer mejor política y habrá que tener mejores políticos, pero no hay soluciones fuera de la política. Y ahora ya, si me permites, me voy a la parte provocativa. Bueno, claro. Hay algunos que para aferrarse al poder fomentan la antipolítica. ¿Cuál es el político más trumpista que hay en España? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha fomentado la división, la confrontación, la polarización social. Ha construido un muro para dividir España y enfrentarnos a todos, a los hombres y a las mujeres, a los empresarios, a los trabajadores, al conjunto de la sociedad sin distinción, porque de ese enfrentamiento consigue aglutinar el voto de la izquierda y tratar de mantenerse en el poder. Un buen gobernante no hace eso. Un buen gobernante no busca la polarización y el enfrentamiento de la sociedad, sino que busca cohesionar la sociedad. Hablabas de las comunidades autónomas. Yo he estado al lado de Feijóo en Galicia. En Galicia Feijóo conseguía el 48% del voto. Lo conseguimos hasta en 4 ocasiones, 4 mayorías absolutas continuadas y sucesivas. Y eso se consigue cuando un político es capaz de aglutinar a la sociedad y ser capaz de representar a la mayoría, trabajar para todos y ser útil.
Lamentablemente la política española vive un escenario completamente distinto, porque Sánchez está en política con el manual de resistencia debajo del brazo, lo dijo él mismo, resistir y mantenerse. Ahora ya sabemos para qué, que era para protegerse de la agenda judicial que perseguía al gobierno, a su entorno personal y familiar. Y por lo tanto, claro que hay antipolítica en España, y esa antipolítica se gestiona y se dirige desde el Palacio de la Moncloa, y esa es la gravedad del momento actual que vivimos. Yo todavía mantenía, yo ya desde que conozco a Miguel ya menos, pero mantenía una cierta ingenuidad y creía que venía aquí otra cosa, no a soltar el mitin de siempre. Porque nos ha soltado el mitin que ya le conocemos. No, porque Pedro Sánchez ha roto España. ¿Alguna vez me enseñaréis un trocito de la España rota? Porque, claro, es que Pedro Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho que este país sea el que crece 4 veces más que el resto de Europa económicamente. Pedro Sánchez ha hecho... Te he dejado hablar. Estoy de moderador. Estabas en tu mitin y te he dejado hablar. Pedro Sánchez ha sido el que ha hecho que el año pasado, en la legislatura anterior, se crearan 500.000 puestos de trabajo y estemos en récord histórico de gente trabajando. Pedro Sánchez, eso que dice, no, un político viene a cohesionar. Oye, con Mariano Rajoy, 2 referéndums de independencia, una declaración unilateral de independencia y un conflicto del copón. Con Pedro Sánchez usando la política, la convivencia ha vuelto a Cataluña. Cataluña era el primer problema que tenía este país, ya no lo tiene. Ahora hay un constitucionalista al frente. Ya, tú te ríes, porque para ti la política es... Si tú crees que el Partido Popular, la esencia de ser del Partido Popular es molestar a Pedro Sánchez, estás acertando de pleno. Pero el Partido Popular debiera de dedicarse a otras cosas. A proponer respuestas para la gente. Claro. Y si tú haces un mitin, me obligas a mí a hacer otro. Pero yo no venía aquí a hacer mítines. No, esa no es... Yo lo niego la mayor. Niego todo. Un político tiene que ser coherente consigo mismo y decir siempre la verdad. Uno puede cometer alguna incoherencia, porque cuando hay una campaña electoral, pues asumir compromisos y luego llegar al gobierno y no ser capaz de cumplirlos. Un político puede ser incoherente. Un político no puede ser incoherente todos los días y con todo. Lo digo porque hay quien dijo que no gobernaré con Podemos y gobernó. Hay quien dijo nunca pactaré con Bildu, lo puedo decir 5 o 20 veces y pactó. Hay quien dijo nunca habrá amnistía y la hubo. No, eso es hacer de la mentira una profesión. Y esa es la situación del presidente del Gobierno de España en estos momentos. Pachi, yo soy el portavoz del Partido Popular, pero tú eres el portavoz del Partido Socialista. Yo puedo dar un mitin, tú también. Pero a mí no me encontrarás diciendo lo contrario de lo que he hecho. Mira, tú has sido lehendakari en el País Vasco gracias a los votos del Partido Popular para evitar que el independentismo siguiese adelante con el plan Ibarretxe. Te hicimos lehendakari a cambio de nada. Hicimos bien. Yo creo que el Pachi López del 2017 le haría una moción de censura al Pachi López del 2025, porque la realidad es que has traicionado todo tu patrimonio político en ese sentido. El Pachi López al que hicimos lehendakari para frenar al independentismo es el mismo que hoy justifica pactar la ley de seguridad ciudadana con Bildu, con los herederos de ETA, con los independentistas que usaban la fuerza y mataban a gente que no pensaba igual que ellos. Mire, ¿sabes qué hicimos nosotros después de las elecciones municipales del año 2023? El PP facilitó gobiernos. Para evitar que Bildu llegase a gobiernos, el PP facilitó gobiernos no independentistas. En Vitoria, en las Juntas Generales de Guipúzcoa, en Barcelona, para evitar un gobierno de Junts. Dimos nuestros votos para evitar gobiernos del independentismo más radical, el independentismo inconstitucional. ¿Qué hizo el Partido Socialista? ¿Cuál fue la reciprocidad? Una moción de censura en Pamplona para darle la alcaldía a Bildu. Coherencia, Pachi López, coherencia. Vamos a ver. Vamos a tratar de dialogar. Es que empieza y habla... No, y debatir, ¿estás bien? ¿Y debatir? La gente está más animada cuando debatimos. Empieza hablando de mentiras. Y es que no me tengo que ir ni un mes, ni un año, ni 5 años atrás. La semana pasada
Ay, es que votan en contra del decreto que sube las pensiones porque sube el IVA de los alimentos. Mentira. Es que votan en contra del decreto que subvenciona el transporte porque sube el recibo de la luz. Mentira. Radical mentira. Luego, como no tenían otra cosa que decir, dicen, no, es que le regalan un palacete al PNV. Y ahora votáis a favor tragándose el palacete. Coherencia. En Euskadi se dice coherencia. Segundo. Vamos. Claro que apoyaste mi gobierno y yo nunca he renegado de esa coalición de interés que hicimos porque era por el interés del país. ¿Y ahora? Y además, ¿me dejas acabar? Pues que responda. Porque has hablado sin tener ni idea. Ni idea. Respeto, hombre. En Euskadi y en España, con la existencia de la banda terrorista ETA, todos decíamos algo nítidamente. Al mundo que daba apoyo a la banda terrorista. Lo resumió perfectamente Alfredo Pérez Rubalcaba. O bombas o votos. Si queréis existir y hacer política, le decíamos a ese mundo, dejar, condenar y apartaros de la violencia y hacer política con las herramientas de la política, que es lo que sucede ahora. Espera, ya te decía, voy a poner un ejemplo más personal de cómo los socialistas, cuando estamos en la oposición, sí pactamos esas esferas de sentido de Estado. Aznar abrió un proceso de diálogo con ETA y mandó a negociar y a dialogar con ETA a Javier Zarzalejos, a Martínez Flusá, secretario de Estado de Interior, llevó hasta un obispo de mediador. El Partido Socialista siempre estuvo detrás del gobierno, siempre. Cuando Zapatero abrió un proceso de paz, que fue el que acabó con la violencia de ETA, yo me reuní con Batasuna. ¿Vosotros estuvisteis detrás? No, me llevasteis a los tribunales. Esa es la diferencia. Que nosotros sabemos que hay cosas que tienen sentido de Estado y que hay que estar con el gobierno y que a vosotros os da igual todo, con tal de atacar a los socialistas cuando estamos gobernando. Todo. Claro, es que Bien. los... Sí, puede dar nombres. Creo que, mira, yo no. hay políticos buenos en todos los partidos y yo tengo una relación correcta, buena, con gente que milita en un partido distinto al mío. Si digo el nombre se lo cargan. Son el Partido Socialista. Sánchez ha laminado a todo el que no milita en Es que el ni en las Sánchez. bromas es... No. Sánchez ha laminado a todos el que no militan en su partido. Pachi, has citado a Rubalcaba. Pero tú recuerdas las declaraciones. ¿Tú recuerdas las declaraciones de Rubalcaba sobre un posible pacto de Pedro Sánchez, de la dirección socialista de Pedro Sánchez con Bildu? ¿Recuerdas exactamente lo que decía Rubalcaba? Decía que de ninguna de las maneras, que eso era traicionar al Partido Socialista. Es verdad, busca las declaraciones, te las colgaremos en Twitter para que las puedas ver esta misma noche. Supongo que entenderás que Alfredo era bastante más amigo mío que tuyo, ¿no? Y que he vivido y he tenido más experiencias con Alfredo, precisamente en el proceso de paz, que tú, ¿verdad? No, tú con quien tenías Supongo que eso lo diferencias, reconocerás, Pedro como para Sánchez. intentar Y luego, darme lecciones de lo que diría Alfredo, vamos, Pachi, lo que me faltaba ya. Si no, no nos entendemos. Lo que me faltaba. No, pero son declaraciones públicas en las que Que Alfredo Pérez no cuela, Rubalcaba que no cuela. dejaba claro que no se podía pactar ni con Podemos ni con Bildu. Es más, os llamaba gobierno Frankenstein. Quien acuñó el término de gobierno Frankenstein fue un miembro de tu partido, el señor Rubalcaba. Si Rubalcaba hoy estuviese vivo, dirigiese el Partido Socialista, España estaría mucho mejor que hoy con Pedro Sánchez. Sin duda. Sin duda. Él sí era un hombre de Estado. Bueno, Él sí era un Vamos hombre a de dejar Estado. a Pachi. ya, pero fíjate, ¿qué proponéis? No, nosotros no es que proponemos, ¿qué estamos haciendo? Claro, algunos se ríe, pero claro, es que dato mata relato. ¿Crecemos o no crecemos 5 veces más que la media de la Unión Europea? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que a algunos lo que les molesta es que hemos cogido los beneficios del crecimiento y los hemos redistribuido haciendo la mayor red de solidaridad que ha conocido nunca este país. Subiendo el salario mínimo, subiendo las pensiones, con récord de becas, con un ingreso mínimo vital para aquellas familias que no llevaban ni un solo euro a su casa, con ayudas al transporte, con ayudas para la cultura. Hemos tejido una red para que nadie se quedara al margen. Y claro, los agoreros, los anunciantes del apocalipsis, nos decían que era imposible crecer y a la vez reforzar el estado del bienestar. Lo hemos hecho. Nos decían que era imposible subir el salario y crear empleo. Lo hemos hecho.
Nos decían que eran imposibles tantas cosas que estamos haciendo, escribiendo en el boletín oficial, que no es que prometamos, es que estamos haciendo. Ya. Que hay gente que lo está pasando mal, claro, y que para eso está la política y tendremos que esforzarnos mucho más, seguro. El futuro, Miguel. Sí. Como dato mata relato, Pachi, yo tengo que recordarte que todo el crecimiento económico está basado en deuda y en gasto público. Mentira. Y que España crece porque hemos crecido 2 millones de habitantes Mentira. desde los últimos 4 Es que años. es mentira. Mira, aplaudan la claro, mentira, Pachi, pero A es ver, mentira. Déjame darte el dato. A ver, Es que es déjame- mentira. no va. A ver, Pachi, voy a la sí, pregunta. pero el moderador- Pachi, toma nota, pero luego no Para tienes algo- el dato. Deuda pública. va a tener el dato. Se ha incrementado un 35,8% desde el año 2018, desde que gobernáis vosotros. Cuarto país de la Unión Europea más endeudado. ¿El mérito de quién? De Pedro Sánchez. Inestabilidad económica, Pachi. Habéis aprobado 3 presupuestos en 7 años. ¿Qué decía tu líder cuando no había presupuesto? Convocar, ¿verdad? ¿Qué hacéis vosotros? Nada. Fondos europeos, oportunidad perdida. Se han gastado 3 de cada 10 euros disponibles. Conclusión, no se están ejecutando. Paro. Mira, Pachi, estamos a la cabeza del paro en Europa. Tasa de paro general 10,6, en Europa 5,9. Paro femenino 11,9, en Europa 6,1. Paro juvenil 25,3, en Europa un 15. No estamos también, como decís, como un cohete solo le va a algunos en España y son generalmente empresarios amigos del Partido Socialista. Miguel. Mira, nosotros tenemos propuestas. Más bien bastante pocos, ¿verdad? Déjame ir a Esa las es la- propuestas. sí, Mira, por nosotros favor. tenemos propuestas encima de la mesa y además las llevamos al Congreso y al Senado. Yo tengo que decirlo abiertamente. En España vivimos en una democracia secuestrada. Secuestrada. Hay en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, 16 leyes, aprobadas su toma en consideración en el Senado, remitidos al Congreso y paralizados de forma arbitraria por la mesa del Congreso que controla PSOE y Sumar. ¿Y cómo lo hacen? Prorrogando semana tras semana los plazos de enmiendas. Luego no se convocan las ponencias de las leyes, no se presentan enmiendas y las leyes no se pueden ni debatir ni votar. Hay otra práctica que es que las proposiciones de ley las vete el Gobierno porque suponen que es gasto. Nosotros en el Congreso de los Diputados hemos aprobado 5 proposiciones de ley con el apoyo de distintos grupos que han superado el trámite inicial, la toma en consideración. ¿Qué hace Armengol? Todas a un congelador. 16 del Senado, 5 del Congreso. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Gobierno, dada su debilidad parlamentaria, ni legisla ni deja legislar a los demás. Nosotros no le pedimos al Gobierno que nos vote nuestras leyes, simplemente le pedimos que no nos las vete, que nos deje legislar y que nos deje trabajar para el conjunto de los españoles. te aprecio. Es elegante que Pachi, porque además es fácil. Yo creo que Pachi López fue un buen lehendakari. Fue un buen lehendakari porque el Partido Socialista del País Vasco y el PP consiguieron en ese momento, uniendo sus fuerzas, frenar la amenaza del independentismo. Hoy, lamentablemente, Pachi milita en un partido que se ha cogido del brazo del independentismo y ha ligado su futuro a lo que quieran los independentistas. Oye, Y eso es Miguel, un no me problema quieras para tanto nuestro para país. decir algo Está bueno. claro. Madre Esto está mía. claro. Y por último, porque yo creo que el tiempo... A mí en política me ha influenciado y fue uno de mis grandes maestros, Ramón Rubial. Se pasó más de 25 años en la cárcel por ser socialista. Presidió el PSOE, fue el primer lehendakari, porque presidió el Consejo General Vasco. Hizo un gobierno en el que estaban todos los partidos políticos. Fue el que nos enseñó, por lo menos a los socialistas, que la revolución en democracia se hace en el boletín oficial del Estado. Fue el que nos enseñó el valor del diálogo y del entendimiento, porque, como te digo, tuvo un gobierno en el que estaban todos los partidos políticos, menos en aquel momento Batasuna, porque existía ETA y estaban con ETA, ¿no? Y fue el embrión de lo que conocemos hoy en el País Vasco. Y libros muchos. Estoy leyendo, el último que estoy leyendo es el de Jesús Gallego, ¿Ah, sí? que tiene que ver con la transición, porque yo valoro mucho la transición. Muchísimo. Y es que la transición precisamente se hizo en base a eso, al entendimiento. Al entendimiento. Miguel, personajes, si tienes algún personaje que haya marcado tu vida política
y si se te ocurre algún libro, que sé que es un poco atraco, pues genial. Ciertamente, para tener esa pasión por la transición lo demostráis bastante poco, porque Ya es empezamos. Miguel, traición, Miguel, la transición. Miguel. Pero es que Tranquilo, a ver, Te voy a llorar, es que Miguel. ni las bromas son buenas, es que es una cosa increíble. Madre Deja mía. llorar, Miguel. en el Congreso hace igual, no tiene ninguna cintura. Y es difícil así entenderse porque en la vida y en la política Así es que- el humor es importante. Vamos a ello. A mí si hay una persona que justifica mi presencia en la política es Alberto Núñez Feijóo. Esa es la realidad. Y por lo tanto, yo no estaría haciendo el trabajo que hago ni en ningún otro momento, ni para ningún otro líder. Esa es la realidad. Mi compromiso con las siglas está muy asociado a la persona de Alberto Núñez Feijóo, que ha marcado una época en el Partido Popular de Galicia como gestor y como presidente de todos, que eso es algo que yo creo que es tremendamente importante cuando alguien asume la presidencia de un gobierno, y creo que eso es lo que hoy se ha perdido en la política nacional, ¿no? Lamentablemente. Pero creo que Feijóo representa los valores de la buena política, es un buen político porque es una buena persona, es un servidor público, lo ha hecho toda su vida, y creo que está en política nacional porque quiere mejorar España, y eso es lo más noble que uno puede pretender en política. ¿Un libro que se te ocurra? Lamentablemente llevo tan desconectado los libros desde que soy portavoz que ya ni acumulo libros en la mesilla porque es una renuncia absoluta en estos momentos. Muy bien. Lo habéis pasado bien, ¿no? Este rato.